nombraré mirando el cronograma cuáles fueron los temas, recordando algo, pero no es que voy a explicar todo otra vez. Así que nada más que eso, lo que sí les pido, pásenlo por el grupo que tienen, así se enteran todos, ¿sí? Igual después lo vuelvo a repetir antes que terminemos. Bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos bastante para ver. Vamos a compartir. Bien, hoy vamos a ver lo que es ciclo de vida de desarrollo de sistemas, ¿sí? Que tiene otro nombre también que se llama metodología tradicional. También lo pueden encontrar como metodología tradicional. Y en el texto que les dejé en la clase de hoy, van a ver que usan mucho la sigla, las letras SDLC, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir ciclo de vida, desarrollo de sistemas en inglés, ¿sí? System Development Life Cycle, ¿sí? Es lo mismo, nada más que en inglés, pero les aclaro porque van a encontrar a cada rato que dice la metodología SDLC, se refiere a esto, ¿sí? Bien, es un proceso, una metodología, ¿sí? Por la cual, digamos, es una metodología que se usa para muchos trabajos y muchas disciplinas. Quizás en otras disciplinas sacan alguna de las etapas o la llaman diferente, pero digamos es una metodología muy conocida, por la cual nos indica con distintos tipos de etapas cómo podemos hacer un trabajo, por ejemplo, cuando nos convocan a hacer un trabajo de analista de sistemas o de análisis de una empresa, a los que somos licenciados en administración, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es una metodología que se llama diferente, pero es muy utilizada y lo que sí se llama igual, ciclo de vida, ¿sí? En este caso es de desarrollo de sistemas, en el caso de la gente de administración le llama ciclo de vida de análisis de un proyecto, ¿sí? Entonces es bastante similar. Nada más que en este caso lo vemos específico para todo lo que es el tema de sistemas de información. Estas son todas las etapas según este autor Kendall y Kendall, ¿sí? ¿Tienen que saber las etapas? Sí, tienen que saber las etapas y qué incluye cada una de ellas. Ahora vamos a desarrollar cada una. Pero lo que primero pasa cuando, por ejemplo, alguien nos dice, bueno, mira, tengo un problema y no sé qué es lo que tengo que hacer en la empresa. Bueno, entonces el primer paso ante ese pedido de asistencia a algún profesional es identificar los problemas, las oportunidades, los objetos. O sea, hacer algún tipo de investigación de la situación, dicho en pocas palabras, ¿sí? Después encontramos la segunda etapa, que es la determinación de los requerimientos de información, ¿sí? ¿Qué requerimientos voy a necesitar en cuanto a información para poder trabajar? Luego el análisis de las necesidades del sistema, las nombro rápido porque ahora después las vemos en detalle. El diseño del sistema recomendado o el que voy a sugerir, el desarrollo y la documentación del software y luego las pruebas y el mantenimiento del sistema. Ahora, siempre se tiene que dar en esta implementación, que es el último paso, la evaluación del sistema. O sea, lo llevo a cabo, lo estoy implementando, pero le hago un seguimiento, empiezo a evaluar cómo está funcionando. Y si fuera el caso, necesito hacer ajustes, los voy a estar haciendo. Esta presentación no se preocupen porque la tienen en el aula como parte del material de la clase de hoy. Y la que vamos a ver después también, ¿sí? Y además tienen el texto
de donde sale todo esto. Bien, entonces acá empezamos a ver cada una de estas, ¿sí? Allí en la primera etapa es cuando vamos a identificar qué problemas, qué oportunidades, qué objetivos se van a perseguir, es donde se hacen, por ejemplo, la recolección de información por distintas herramientas. Ahí menciona las entrevistas, ¿sí? Pero después vamos a ver con una presentación adicional que hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para recolectar información, ¿sí? Se empieza a ver cuál es el alcance del problema, las consecuencias que trae, qué posibilidades hay de avanzar en este proyecto, cuál es la factibilidad de implementarlo, ¿sí? Porque por ahí la persona de entrada me dice, sí, quiero que me digas, que me hagas un análisis y un diagnóstico de toda la situación, pero quizás el proyecto que hay que llevar adelante es algo que implica una renovación o una reestructuración de toda esa organización y de todos los sistemas de información. Por eso también es que se ve el tema de la factibilidad, ¿sí? ¿En qué medida es posible realizarlo en cuanto a lo económico, lo financiero, lo técnico? ¿Sí? Se hace una evaluación muy completa. Bien, aquí van ampliando algunas de las cuestiones, ¿no? Es como que me dice, es imprescindible que yo antes de decir, bueno, este es el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? O encontrar la forma de resolverlo, tengo que recolectar información de qué es lo que está sucediendo, cómo está hoy ese sistema de información, ¿sí? Cómo se relacionan esos sistemas de información. Bien, luego tenemos bueno, esto sigue lo mismo, la identificación de objetivos, es hacia dónde quiere ir la empresa, para qué quiere ese sistema. ¿Se acuerdan el caso Archer que vimos? Se me había movido el cable de los auriculares, me dejaba sordo. Les decía, ¿se acuerdan el caso Archer que hablaba de una reunión de Becky con la gente de producción? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí también había un poco de todo esto, ¿no? Identificaban los problemas, cuáles eran a resolver, cómo lo iban a resolver, qué oportunidades había de resolverlos, cuáles eran los objetivos de cada uno de los sectores que iban a tener que trabajar. ¿Para qué lo querían ese sistema? Bueno, un poco lo que estaban haciendo en ese caso, que estaban planteando en esa reunión, ¿sí? Más allá de que lo analizamos desde la comunicación, tiene que ver con este ciclo de vida que estamos hablando. Bien, esto ya lo dijimos. Bien, la segunda etapa es la determinación de requerimientos, ¿sí? Es ver cuáles van a ser los usuarios, ¿sí? ¿En qué medida lo van a utilizar? ¿Para qué lo van a utilizar cada uno de esos usuarios? ¿Sí? Y de ahí empezaremos a ver cuáles son las funcionalidades también que va a tener ese sistema. Empezás a armar o delinear, ¿sí? El uso, ¿sí? Los requerimientos que va a tener ese sistema. Bien, esto va ampliando, ¿sí? ¿En qué medida también se va a necesitar gente o se va a necesitar capacitar a la gente también? Parte de esos requerimientos es si la gente que va a operar va a estar capacitada, o tengo que tomar más gente o tengo que capacitar también, ¿sí? Entonces, no solo son requerimientos técnicos, sino también en cuanto a los recursos humanos. Bien, ¿qué herramientas de relevamiento podemos usar? Y acá tenemos algún detalle que después vamos a ampliar en la otra presentación, que por ejemplo, en forma interna la organización puede utilizar entrevistas, encuestas, cuestionarios, puedo ir y observar cómo están trabajando. Y en cuanto al ámbito externo, o sea, fuera de la organización, puedo encontrar material técnico, científico, experiencias similares que se hayan realizado en otras empresas y me pueden servir para buscar información también. Bien, ahí seguían el tema de los requerimientos humanos, ¿sí? Esto se los dejo como para ampliar.
Análisis de las necesidades del sistema, ¿sí? Y ahí empezaremos a ver, por ejemplo, qué tipo de diagramas de flujo se pueden usar, qué diagramas de proceso. Después vamos a ver cómo son, y más adelante vamos a hacer, aunque sea muy por arriba, pero vamos a hacer algunos ejercicios como para que sepan cómo se implementa, ¿sí? También analizar la relación costo-beneficio de los procedimientos que armemos, ¿sí? El procedimiento, por si no saben qué es cuando se describe el paso a paso de cómo se tiene que hacer una actividad. Por ejemplo, si uno quisiera cargar, por ejemplo, crédito en la SUBE, tendría ciertos pasos que tendría que cumplir para cargarlo. Por ejemplo, podría entrar por una aplicación, cargar crédito a través de una tarjeta de crédito, o podría ir a donde se encuentran, por ejemplo, en los locutorios que cargaban las tarjetas, donde uno podía cargar en efectivo. Hay máquinas también que pueden cargar. Bueno, entonces hay distintos procedimientos para la carga de la tarjeta SUBE, por ejemplo. Bueno, ese paso a paso me indica el procedimiento. Bien, el análisis de sistemas, esto es lo que estuve diciéndoles. Ahí tienen una foto mal, pero bueno, ahora después en la otra presentación se ve bien qué es un diagrama de bloque. En síntesis es grandes bloques que muestran cómo fluye la información, pero en forma muy general, ¿sí? No me muestra en detalle qué documentación, si tiene alguna firma, o quién lo tiene que firmar. No, simplemente me muestra cómo fluye la información entre los distintos sectores de una organización. Y me da la idea de cómo ir diagramando ese sistema con el que voy a trabajar. El diagrama de flujo es mucho más detallado que un diagrama de proceso. Aquí sí puedo ver, por ejemplo, con cuántas copias, si tengo que trabajar con documentación, se emite, quién firma esa documentación, qué se hace si se archiva, se manda a otro lugar, ¿sí? Es mucho más detallado. Y acá tienen la simbología que viene de las normas IRAM, de toda la simbología que se usa en diagramas de flujo, ¿sí? Estos son algunos de los símbolos que cuando empecemos a trabajar, a representar algún procedimiento, lo vamos a estar utilizando. Pero eso va a estar todo en la segunda parte de la materia. Lo que sí puede llegar a entrar en los parciales es que, por ejemplo, se les ponga un símbolo y ustedes digan, bueno, ¿para qué se usa? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Sí? Así que en cuanto a algo práctico, por ejemplo, de la teoría, puede ser esto. Bien, algunas herramientas de programación de tareas y de tiempos tenemos con el gráfico de Gantt y también con los gráficos PERT y CPM, ¿sí? Son distintos, pero en alguna medida tienen alguna información similar. Por ejemplo, el Gantt se utiliza a través, los que tengan las herramientas de Microsoft, el Office, hay uno que es Project, que el Project tiene para graficar Gantt, ¿sí? Donde uno le incluye, por ejemplo, la duración de las actividades, qué actividades son, la duración de cada una de ellas y en qué orden se dan, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la actividad 1, para hacer la número 3 tengo que terminar primero la 1, cuánto dura una, cuánto dura la otra. Vamos a ver después algún ejercicio como para que tengan una idea cómo se grafica. Y el CPM o PERT, que son diferentes, pero nosotros no nos vamos a profundizar porque lo ven más adelante en la carrera, también trabaja con tiempos y actividades, duración de actividades y tiempos, pero para mostrar, por ejemplo, cuáles son las actividades que se llaman críticas, ¿sí? Hay actividades en las cuales no me puedo demorar, porque si yo me demoro en la realización de ciertas actividades, el proyecto puede sufrir alteración en cuanto a la duración. Mientras que hay otras actividades que no son críticas, que tengo margen para poder retrasarme o ampliar
la realización de estas actividades, que no va a pasar nada y no me va a alterar el proyecto. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve esto? Y para saber, por ejemplo, cuánto me va a llevar hacer un proyecto, por ejemplo, contestarle a un cliente, ¿sí?, respecto a todo este trabajo que estamos haciendo, y además saber qué cuestiones son en las que no puedo fallar, que no puedo ni atrasarme ni no cumplir, porque de eso depende de que fracase o no todo el proyecto. Y también, bueno, tiene un impacto sobre los costos y demás. Bien, esto ya está. Diseño del sistema recomendado, que es otro de los pasos. O sea, ya tengo la recopilación de información, ya hice un análisis, ya sé cuáles son los requerimientos y las necesidades, y ahora me pongo a diseñar. Digo, bueno, todo esto es lo que está sucediendo hoy, esto es lo que necesita, entonces ahora lo voy a diseñar, ¿sí? Y empiezo a ver cuál es la mejor forma de trabajar para que ese sistema sea eficiente, ¿sí?, y le sirva a la organización. Bueno, esto es lo mismo. En el diseño podemos encontrar que puede haber un diseño global, y por ejemplo ahí utilizaré un diagrama de bloques, y también una etapa donde puedo ver un diseño detallado, donde allí puedo escribir manuales de procedimientos, diagramas de flujo o cursogramas, ver qué formularios van a utilizar, qué documentación, los organigramas que necesitan establecer, dependiendo de los distintos niveles jerárquicos, las relaciones entre esas jerarquías, entre los sectores, ¿sí? Todo esto lo puedo diseñar. Yo puedo tener todo esto en la etapa de recolección de información, que es lo que tienen hoy. Y también puedo aplicarlo en la etapa de diseño, donde voy a tener que reformular todo aquello que considere que necesito diseñar o rediseñar y que tenían en la organización. Bien, esto ya está. Luego tenemos la etapa de desarrollo y documentación del software, ¿sí?, que es donde se empiezan a diseñar, a eliminar errores, a ver de qué manera puedo hacer más eficiente ese sistema, ¿sí?, y cómo documentar todo el proceso que estoy llevando adelante. Luego tenemos la etapa de prueba y mantenimiento, o sea, ya terminé el diseño, vamos a hacer algún tipo de prototipo o prueba del sistema, como para ver cómo está funcionando y de qué manera vamos a hacer los ajustes, ¿sí? Y ahí tendremos que también tener en claro, ¿sí?, para llegar a esta etapa, si hubo que comprar algún equipamiento, si hubo que capacitar a la gente, porque ya estamos prácticamente terminando el proyecto. Luego vamos a tener la implementación, o sea, ahí ya está prácticamente en funcionamiento, y esta implementación se puede hacer, que no lo dice ahí, pero es importante identificarlo. Se puede hacer en forma gradual, quiere decir, lo voy haciendo en etapas, o puede ser de que diga, bueno, a partir del 1 de julio, este sistema que se estaba utilizando se deja de usar y se empieza a utilizar este nuevo sistema que han diseñado y que vamos a implementar. Ese sería un cambio total o radical. Mientras que hay otro que se llama en paralelo, que es, funcionan los dos sistemas a la par, el que tenían antiguamente y el nuevo. Vamos migrando de a poco de un sistema al otro, ¿sí?, por etapas. Entonces ese es un sistema de implementación en paralelo. Y el otro es también, que es similar en paralelo al gradual, ¿no? Primero cambio una parte, después voy cambiando otra parte, hasta que finalmente se migra totalmente al nuevo sistema. Y en esta etapa es fundamental la evaluación que se haga, la detección de errores, las correcciones de esos errores, ¿sí?, e incluso ver si no hay que hacer algún ajuste importante también. Bien, y acá tienen un ejemplo como para que lo tomen con un poquito de humor. Es una historieta, tipo una historieta. Aquí hay una imagen que dice cómo el cliente explica lo que quiere, ¿no? Luego hay
cómo el líder de proyecto lo entiende, ¿sí? En la primera sigue estando lo que, en la primera foto está lo que el cliente quería. En la segunda es el líder de proyecto, qué es lo que entiende que tiene que hacer. En la tercera es cómo el analista de sistemas lo diseña, ¿sí? En la cuarta es cómo el programador lo codifica, cómo el ejecutivo de ventas lo describe, ¿sí? Cómo se lo vende. El ejecutivo de ventas es el que se lo va a vender y lo va a querer facturar. Cómo fue documentado el proyecto, o sea, nada, no hay nada. ¿Cuáles fueron las funciones que se instalaron? Tampoco, mínimo. ¿Cómo facturaron al cliente? ¿No? Algo súper elaborado. ¿Cómo fue el soporte que le dieron? Nulo. ¿Qué es lo que el cliente realmente quería? ¿Sí? Fíjense que cómo cambia en todos esos pasos, ¿sí? Y también tiene mucha importancia en esta historieta, ¿no? Que la podemos analizar, también el tema de la comunicación, ¿no? Cómo puede cambiar la mirada dependiendo de cada uno de los que interviene, y también cómo la comunicación puede jugar a favor o en contra. Bien. Hasta acá, ¿cómo estamos? Con ciclo de vida. Muy bien, profe. Bien, bueno. Vamos a ver la otra presentación. Esperen que aquí lo que hacemos es por ahí profundizar un poquitito en las herramientas para la recolección de datos, ¿sí? Dijimos, vamos a necesitar recolectar datos e información, entonces vamos a ver qué herramientas se utilizan. Dijimos, entrevistas, encuestas, cuestionarios, observación directa, documentación y bibliografía técnica, diagramas y algunos gráficos. En las entrevistas, ¿sí? O en las encuestas, hay que tener también, son cuestionarios específicos, pero hay que tener en cuenta a quién vamos a hacer esa encuesta. Si es a un nivel estratégico, ¿se acuerdan cuando vimos estructura que teníamos 3 niveles? Estratégico, que por ejemplo está el dueño de una empresa, el presidente, el director, el gerente general. Nivel medio de supervisión, donde tenemos, por ejemplo, gerentes de área, ¿sí? Gerente de finanzas, de administración, de sistemas, y personal de nivel operativo, pero cuidado porque es nivel jerárquico, ¿sí? No vamos a ubicar ahí a una empleada administrativa. Recuerden siempre que les dije que son niveles de decisión o de poder que estamos hablando. Y aquí vamos a tener a un jefe, a un supervisor, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta a cuál de estos niveles le vamos a hacer este cuestionario, esta encuesta, porque es lo que vamos a estar preguntando, ¿sí? Por ejemplo, a un presidente de una compañía no le vamos a preguntar cuántos usuarios tiene en el sector el jefe, porque no va a tener la más mínima idea. Ahora, si le preguntamos cuáles son los objetivos que persigue, ¿sí? O que necesita para recuperar información, para tomar decisiones, seguramente lo va a saber explicar. Entonces, con las encuestas nos permite tener una idea, un panorama básico, ¿sí? De cuál es la situación, cuál es la necesidad de información. Se pueden mandar estas encuestas, vieron, por los formularios Google, se pueden mandar por WhatsApp, por correo, por muchas formas, y es muy, muy dinámico y muy práctico. Después tenemos las entrevistas, ¿sí? Que ahí, por lo general, cuando son niveles jerárquicos altos o medios, sí se dan este tipo de entrevistas. ¿Por qué? Porque permite recabar mucha información y hay distintos tipos, ¿sí? Hay, por ejemplo, entrevistas que son libres, donde directamente es como una charla,
estructurada, donde hay un punteo de temas con el que uno, si va a recabar información, ya lleva una guía. Simultánea, como que puede haber algunas partes de esa entrevista que sean libres y otra que sea pautada, estructurada, y otra focalizada donde voy a preguntar directamente nada más que por un tema, ¿sí? Y me focalizo en ese tema y no necesito que me cuente cómo funciona toda la organización. Los cuestionarios, ¿sí? Normalmente en formato escrito se dan, ¿sí? Y tienen distintos tipos de preguntas, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? Que me permita encontrar, por ejemplo, identificar el problema, cuáles son las situaciones que se viven rutinariamente dentro de la empresa, cuáles son las dificultades que pueden tener, por ejemplo, con un sistema que están utilizando. Y hay distintos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas en las que se pide que uno pueda explicar, pueda explayarse, sin límite ni de espacio, ni de tiempo, ni de tema, ¿sí? Tiran directamente una pauta y donde uno explica, cuenta. Y en cambio, las preguntas cerradas normalmente tienen una respuesta ya prácticamente para elegir. Es sí, no, tal vez, o una escala. ¿Vieron cuando tienen escala del 1 al 5 o del 1 al 10, donde uno tiene que ubicar dependiendo si está conforme, no está muy conforme? Bueno, esas son preguntas cerradas. Y hay también mixtas, a pesar de que ahí no las nombra, que tienen una combinación de abierta y cerrada. Por ejemplo, ¿estás conforme con el sistema que estás utilizando? Ahí uno va a contestar sí, no, y después cuando le agregamos el por qué, ¿sí? Eso permite incorporar una respuesta que sea abierta, donde uno va a explicar. Bien, esto es todo lo que estaba explicando, así que lo paso. Luego está la observación directa, que es ir y mirar cómo están trabajando. Porque hay veces que me pueden contar, me pueden dar información de cómo se trabaja en un lugar, cómo hacen las cosas, y realmente cuando uno va y mira cómo está sucediendo todo, quizás se encuentra que hay diferencias, ¿sí? Entre aquello que me contaron y lo que realmente está viendo. Documentación y bibliografía técnica, bueno, esto ya más o menos les dije, que es, sobre todo en la web, hay muchísima información de tesis, de experiencias, de registros, incluso internacionales, de experiencias en distintas empresas, así que eso es un tema de investigación de bibliografía técnica y de registros. Y algunas herramientas, estas les dije, por ejemplo, es un diagrama de bloque, donde vemos que hay directamente grandes bloques donde me van indicando la dirección en que fluye la información, ¿sí? En una forma lógica, pero no me indica mucho detalle, ¿sí? Me da un panorama general de cómo funciona o cómo es el procedimiento de trabajo en un área, ¿sí? Pero no me da un detalle. Mientras que en los cursogramas o diagramas de flujo sí son mucho más detallados, tienen simbología que responde a las normas IRAM, o sea, son estandarizadas. Algunas de estas simbologías son estas que encontramos aquí, que eran las que estaban también en la otra presentación. Y más adelante, bueno, vamos a ver cómo dibujarlo. Y después tenemos las herramientas de programación, como les decía, donde represento, por ejemplo, actividades en uno de los ejes y tiempos, duración. En este caso en la imagen tienen meses, ¿sí? Y empiezo a tener en cuenta, por ejemplo, para esta actividad que dura de enero a parte de marzo, va a ser la primera que tengo que hacer, luego voy a tener que hacer esta que dura entre febrero y marzo. Después aquí salto con otra parte de esta actividad que se hace entre mayo y julio, y tengo en una forma gráfica, ¿sí?, cómo va evolucionando las distintas etapas y cómo tengo que ir terminando las distintas actividades para iniciar otras, ¿sí? Esto me permite programar actividades respecto al tiempo.
Y después teníamos, bueno, el PERT o CPM, ¿sí? También llamado diagrama de redes, ¿sí? Que permite seguir esta correlación también de tiempo y actividad, pero, por ejemplo, todas aquellas que están marcadas en rojo, ¿sí? Que después, si tenemos tiempo, les muestro, aunque sea un ejercicio de cómo se hace, porque tienen en cuenta, por ejemplo, cuándo se inicia la actividad y cuándo termina. Entonces yo sé la duración de tiempo que me lleva y cómo es el orden de precedencia, de correlatividad de todas estas actividades. Y esto me permite determinar, por ejemplo, cuál es el camino crítico compuesto por actividades que se llaman críticas, que son estas que yo les decía, que son en las que no tengo margen para demorarme, ¿sí? Tengo que empezarla cuando me lo indican y terminarla cuando me lo indican, porque si no, corre el riesgo de que el proyecto también se retrase, ¿sí? Y sabemos que hay muchísimas actividades, muchísimos proyectos en donde no tengo margen ni siquiera de horas, ¿sí? Si está pautado que se termine en tal fecha, tiene que terminarse en tal fecha. Bien, esta es la presentación. Siempre yo la armé con la idea de ampliar un poquito, porque a veces hay muy poquito material de las herramientas que se utilizan para recolectar datos, entonces me pareció que por ahí les podía ser de utilidad también. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Bien. Muy bien. En el texto que tienen de ciclo de vida, algo que les quería mencionar, es que también aparece casi al final de ese texto, que lo tienen en la clase, mencionan una metodología que se llama ágiles, ¿sí? Es otro tipo de metodología, la más utilizada es la tradicional o de ciclo de vida, sobre todo para proyectos más completos, más complejos. Sin embargo, esta metodología hay que mencionarla porque existe también y se utiliza para proyectos muy sencillos que no tienen demasiada complejidad y donde sería muy, digamos, ostentoso, pesado, costoso implementar la otra metodología. Es muy poquito lo que tienen en la bibliografía, es simplemente para saber que existe esta otra metodología, que se utiliza menos, por ahí se usa en pequeñas organizaciones donde no hay muchos sectores, no hay muchas áreas involucradas y es muy sencillo de utilizar. Así que bueno, de este tema son esos dos grandes temas, que son el tema de ciclo de vida o metodología tradicional, sabiendo las etapas, de qué se tratan las etapas, y que existe esa otra metodología que también se puede utilizar, pero que es menos usada, menos habitual utilizar. Y obviamente que tenemos todas esas herramientas, ¿sí?, que se pueden utilizar para recolectar datos y para diseñar también, ¿sí?, un sistema. Si yo, por ejemplo, estoy rediseñando un circuito administrativo con un sistema de información, quizás tengo información de relevamiento donde me dicen, bueno, mira, acá tengo este procedimiento escrito, pero es lo que tenemos hasta ahora. Y quizás hay que rediseñarlo y armar otro mucho más completo, ¿sí?, con otra profundidad, con otro nivel de documentación, y ahí voy a tener que hacer otro procedimiento y graficarlo si fuera necesario, ¿sí?, pero ahí estaré con una herramienta de diseño. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que todo este bagaje de herramientas se pueden utilizar tanto en la etapa de relevamiento como en la de diseño, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Profe, ¿cuál es la finalidad del ciclo de vida? O sea, ¿para qué lo utilizaría una empresa? Lo utilizarían en realidad ustedes. Cuando, por ejemplo, les digan, mira, vení, te quiero contratar, que no sé qué problema tengo, pero yo estoy viendo de que en el depósito me falta mercadería, no sé qué tengo y qué no tengo, tengo faltantes, hay cosas que están rotas,
no se registran bien los pedidos, o sea, mis sistemas de información son caóticos, ¿sí? Entonces voy a tener que implementar y analizar la mejor forma de armar un nuevo sistema o rediseñar de alguna forma el que tiene. Entonces, todas esas etapas me van a servir para darme una guía de lo que tengo que ir haciendo. O sea, por una cuestión de lógica, cuando uno va a un lugar donde no conoce, y les cuento un ejemplo para que por ahí lo puedan visualizar mejor. No sé si ubican cuando fue lo del tema de Cromañón, del boliche ese en Capital que se incendió hace muchos años. Bien, en Capital Federal no se pedían algunas cuestiones por normativas, no estaban reguladas, por ejemplo, que estuviera señalizada la salida de emergencia, que hubiera un plan de evacuación, que se exigiera todo el material necesario para contrarrestar, por ejemplo, un incendio, que hubiera procedimientos de cómo actuar ante una situación de emergencia. Bueno, todo eso no se exigía a los comercios. Entonces, en esa oportunidad, después que había pasado, obviamente, y es lo triste, ¿no? Se empezó a convocar a distintos equipos profesionales para realizar trabajos para empresas. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con un equipo de gente de la UNLU, donde fuimos a hacer todo el diseño de la escritura de los procedimientos, hubo ingenieros que hicieron todo el mapeo de riesgos, toda la señalización que necesitaba tener el lugar, la disposición de dónde era necesario que estuvieran, por ejemplo, los matafuegos. Todo esto lo hicimos para una cadena de hoteles, que tenía 3, 4 hoteles. Bueno, tuvimos que ir a relevar información de cómo se hacía todo. O sea, agarrábamos a la gente de limpieza, cómo hacían la limpieza de las habitaciones, de las áreas comunes, todo. Cómo lo hacían. Nos contaban, lo grabábamos o lo copiábamos y después empezábamos a trabajar en el rediseño. Fíjense que lo que les estoy contando es, a partir de una convocatoria, lo primero que hicimos fue la primera etapa, que era recolectar información, ver cuáles eran los requerimientos, prácticamente nos lo mandaba el gobierno de la ciudad, porque los requerimientos eran que tuvieran todo esto formalizado, que no había nada, ¿sí? Entonces tuvimos que recabar información. Fíjense lo curioso que prácticamente ellos tenían un libro, ¿sí?, que me llamó muchísimo la atención, donde decía, se lo daban a la gente de limpieza, de cómo tenía que limpiar una habitación, por dónde empezaba, dónde tenían que dejar si encontraban o en la cama o al costado o caído algún objeto de la persona que se estaba alojando, dónde tenían que dejar la ropa que hacían recambio. Todo estaba pautado. Que si empezaban por la habitación, empezaban por el baño, cómo doblar, cómo poner las sábanas, cómo doblarlas, todo estaba pautado, pero al extremo. En ese sentido estaba muy pautado. Cuando nos empezamos a meter en todo lo que era el área de confitería, del bar que tenían los hoteles, eran un caos, ¿sí? ¿Qué hacían? Se tomaban, por ejemplo, se les acababa el agua en uno de los hoteles y se tomaban un taxi, como estaban a 5 o 6 cuadras uno de otro, se tomaban un taxi para ir a buscar un cajón de agua a otro lado, al otro. ¿Sí? En vez de tratar de armar mejor los procesos de trabajo y decir, bueno, a ver, estamos fallando en las cantidades que estamos, uno tenía mucho y el otro no tenía, ¿sí? Entonces, en esos sectores era un caos y tuvimos que armarle todos los procedimientos, ¿sí?, de cómo abastecerse, de qué control tenía que haber en el depósito de la mercadería, porque todo el mundo entraba y sacaba cosas y no había un control de stock de nada. Bueno, todo eso hubo que armárselo. Entonces, nosotros seguimos también esa metodología, ¿sí? No quizás en el detalle que lo estuvimos viendo, porque, por ejemplo, no estábamos detallando un software, ¿sí?, pero sí estábamos armando todo el material que armábamos, por ejemplo, en un manual de procedimientos.
pero prácticamente era la misma metodología. A ver qué tenía. No tenía ni idea del stock, de lo que salía, cuánto entraba o no. Totalmente, totalmente. Pedían todos los días de la semana, pedían un día diferente las gaseosas. Quizás, ya les digo, en uno tenían un sobrestock y en la otra no les alcanzaba nunca nada, porque claro, estaban todos en lugares diferentes. Había uno que estaba sobre la avenida 9 de Julio, había otros que estaban en la zona de Recoleta. Entonces, tenían distinto público, obviamente, distinto volumen de público también, distintas características del público, y bueno, era un descontrol. O sea, lo único que más o menos estuvo ordenadito era toda la parte de limpieza, pero después del resto era un descontrol. Y sumado a esto, que también les quería agregar, es que teníamos que luchar con la desconfianza de la gente que entrevistábamos, porque digamos, más allá de que les habían informado, el gerente general le había informado a todos los niveles, es como que la gente tenía miedo de que si nos contaba algo que estaba mal o que veíamos que estaba mal, los pudieran echar. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta cuando uno encara la etapa esta de relevamiento, que si se quiere es la fundamental en el aspecto de que necesita información de un tercero, ¿sí? Porque no es solamente lo que uno pueda recabar por información técnica o por lo que figura en la documentación, sino que necesita saber qué es lo que se hace realmente día a día. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de estructura? La estructura formal, todo bien, que está en el organigrama, pero quizás en la realidad ocurre otra cosa. Bueno, en la realidad de las empresas también pasa lo mismo. Quizás aparece en los procedimientos que está todo perfecto como lo tienen que hacer, pero después en el día a día pasan estas cosas que les contaba, que no tenían idea de, por ejemplo, quién entraba, quién salía, nadie llenaba en una planilla o completaba si se llevaba mercadería o no. Entonces, todo eso no servía de nada, todo lo que había hecho en algún momento alguien que hubiera armado un procedimiento. ¿Queda un poquito más claro para qué se usa? Sí, profe, gracias. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Se entendió todo esto? Puede haber estado todo por escrito y limitado, pero no garantiza que se use. Tal cual, tal cual. Lo que te puede llegar a hacer dar cierta tranquilidad, claro, que haya alguien que controle, ¿sí? Y que además, cuando se implementa, que realmente se implemente, lo que se utiliza en muchas empresas es que se le da, por ejemplo, una hojita o alguna notificación donde cada uno tiene que tomarse el tiempo en leer esa notificación y tiene que firmarla diciendo de que la va a cumplir, ¿sí? De que va a cumplir con lo que se está proponiendo como nuevos procedimientos, porque eso es como un compromiso que asume alguien a cumplirlo y a realizarlo, ¿sí? Y obviamente tiene que haber un control, ¿sí? Porque, digamos, fallaba desde todo punto de vista, todos los niveles fallaban, ¿sí? El que era el gerente general fue cuando fuimos nosotros y después nos contaba la gente de que no aparecía nunca. Entonces, eso también marcaba mucho lo que sucedía. Así que bueno, les mezclé un poco de la realidad de lo que sucede. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, les muestro lo que tienen que hacer. No me quedó claro el concepto de sistema de punto de venta en el caso de Domino's. El punto de venta, el sistema que te mencionaba era, ahora vamos a hablar un poquito de Domino's. El punto de venta es el lugar. Yo puedo tener 10 sucursales. Bueno, las 10 sucursales pueden tener distintos puntos de venta, ¿sí? Punto de venta 1 está en la calle San Martín y Colón en Luján. Punto de venta 2 está en Moreno. Punto de venta 3 está en General Rodríguez. ¿Sí? Eso es el punto de venta. Y el sistema, ¿sí? Es de qué forma trabaja cada uno. ¿Sí? No sé si alguna vez prestaron atención en alguna franquicia que más allá de algunas cuestiones que sean comunes, alguna característica diferente pueden llegar a tener entre una u otra.
¿sí? Y sobre todo, no digo de comida, pero franquicias, por ejemplo, de ropa, es muy común que, por ejemplo, haya promociones totalmente diferentes dependiendo del punto de venta donde está, ¿sí? Si tenemos un punto de venta acá en Luján y tenemos otro en Moreno o en Pilar, ¿sí? Va a tener promociones diferentes, va a tener características diferentes, ¿sí? ¿Y eso por qué? Eso tiene un tema de marketing detrás, ¿sí? Volumen de gente. Es el único, el de Francia, que vende bebidas alcohólicas. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Sí, y aparte características hasta en cuanto a precio, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. Alguna empresa de ropa, llámese Kevinston, Legacy, no sé, cualquiera de las tradicionales de ropa que puedan encontrar, van a una sucursal que esté aquí en Luján y que esté en otra parte, incluso hasta dentro de un shopping, y pueden encontrar mejores precios adentro de un shopping que en Luján. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de categorización de cliente. Entonces, en base a eso es que a veces establecen si hay más promociones o no, cuál es el nivel de precios y demás, ¿sí? Pero ¿se entendió ahora más o menos lo de punto de venta, del sistema de punto de venta? Buenísimo. Con respecto a Domino's, en general estaba todo bien resuelto. Por ahí en alguna había quedado la duda, que por eso lo puse en el foro, cuando hablaba de los distintos sistemas. Ustedes nombraron muy bien los distintos sistemas específicos que menciona el caso, y en forma genérica, ¿para qué sirven? ¿Para qué me sirven? ¿Qué tipo de sistema de información es? ¿Es un sistema transaccional? ¿Es un sistema que me ayuda a tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, tenemos que por ahí enfocarlo de esa manera. Pero después el resto estaba correcto, no había inconvenientes, incluso estaba muy bien todo lo que habían hecho de entradas, proceso y salida, así que estaba bien resuelta. Sí, Walter, obvio, también tiene que ver con la oferta y la demanda. Sí, sí. ¿Alguna duda más? Si no, vemos lo que hay de actividad para esta semana. Recuerden, lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir el jueves. Lo que veamos el jueves, que es todo lo que es circuitos administrativos, lo vamos a explicar, pero va a quedar para el segundo parcial. No lo voy a incluir en este primer parcial. Todo lo que se incluye es hasta la clase de hoy, ¿sí? Inclusive. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Llegué tarde y no sé si hablaron más sobre los parciales, pero ¿sabe el no. horario que va a ser y cómo y toda esa Bueno, información? ¿cómo va a ser como la simulación que hicimos? Nada más que va a haber preguntas cerradas, como las que tuvieron, pero también va a haber preguntas abiertas, o sea, van a tener que escribir, ¿sí? Y la recomendación, ¿sí?, es que escriban con palabras propias, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no vale copiar y pegar, ¿sí? La idea es que son temas sencillos que estuvimos viendo, ¿sí? Y la función de una instancia de evaluación es ver que los temas se han entendido, ¿sí? Entonces, no va a haber cosas extrañas, ¿sí? Porque no es mi estilo tomar cosas que no vimos, pero quiero sí que sean honestos en el sentido de espero respuestas que sean escritas por ustedes, ¿sí? Va a haber algunas pocas abiertas y una cantidad razonable de cerradas, donde solamente van a marcar opciones. Puede ser una opción o pueden ser varias, ¿sí? En todas se va a indicar si hay una opción o si hay varias, ¿sí? Acá la idea no es jorobar a nadie, sino que en realidad cumplan con esta instancia y que hayan aprendido algo de todo lo que estuvimos viendo. Es el martes que viene, sí. Si hay alguna duda puntual, la vamos a ver el jueves,
Y la duración del examen va a ser entre 1 hora, 1 hora y cuarto. Todavía no lo cronometré totalmente, pero son más o menos, creo que entre 15 y 18 preguntas cerradas y 4 o 5 que son abiertas, ¿sí? Y las que son cerradas, calculen que no tardan nada porque es marcar opciones, o sea, si uno estudió no necesita más de unos segundos, pero bueno, va a haber un poco más de tiempo que unos segundos. Si hablo de sociedad, ¿se refiere que me refiero a organización? No entiendo, a ver, explícalo un poquito mejor, Lucio. Abrí el micrófono, que por ahí se entiende más. No, en realidad cuando vos estás hablando de sociedad, salvo de qué sociedad, sociedad comercial, si me hablas de sociedad comercial, bien, si es como sociedad comercial, es una organización, sí. Si es más, las sociedades comerciales son empresas, ¿sí? Organización decimos que en forma genérica, porque incluye a las empresas e incluye también a las organizaciones que no tienen fin de lucro, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de sociedades comerciales, que incluyen una sociedad anónima, una SRL, una sociedad de hecho, son sociedades comerciales y son empresas. O sea, ahí en ese caso podés hablar tranquilamente de empresas, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? El parcial va a empezar 1:30 y si es 1 hora, hasta las 2:30. La forma va a ser por el mail del aula virtual, les va a llegar el link, ustedes van a entrar a ese link y a la hora que sea se va a cerrar el parcial, ¿sí? O sea, tengan en cuenta el tiempo en que se abre. Por ahí yo como voy a estar conectada, quizás tengo una tolerancia de 5 minutos, pero no especulen con eso. Si dice que dura 1 hora, hasta tal hora, respétenla, ¿sí? ¿Cómo? ¿Alguien estaba por preguntar algo? ¿No? Bueno. Bien. Y después, más o menos calculo unos 10 días, no sé, 10, 15 días, tendrán la calificación porque, digamos, al tener preguntas abiertas no es autoevaluable, entonces no van a tener calificación, sino que la calificación la van a ver luego de que se termine. Incluso habitualmente lo que hago cuando les doy las calificaciones en esa clase, hago una resolución básica de cómo sería ese parcial resuelto, como para que quede claro qué era lo que se esperaba de cada punto, de cada respuesta, lo mínimo que se esperaba, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hay para esta clase. Bien, esta es la clase de hoy. Acá tienen el texto de Kendall y Kendall, ¿sí? Que habla de todo lo que es ciclo de vida y metodologías ágiles. Esta es la presentación que les mostré de ciclo de vida. Esta es la de herramientas también que les mostré. Después tienen estos videos que complementan. Y luego tienen una actividad que se llama simulamos un relevamiento, ¿sí? Pueden hacerla entre hasta 3 personas y entregan uno solo por grupo, ¿sí? Y ahí les muestro qué es. Es de una empresa, ¿sí? Que es Índigo, que es de impresiones, ¿sí? Y luego de leer ese texto tienen que, digamos, simulando que la empresa los contrata para realizar un diagnóstico de los problemas que enfrenta y la posible implementación de sus propuestas de solución, se solicitará
establecer qué herramientas de relevamiento utilizaría justificando la elección. De todas las herramientas que vimos, ¿cuáles usarían y por qué? Elaborar 4 ejemplos de preguntas abiertas, 4 de preguntas cerradas para usar en una entrevista. ¿A quién, dirían ustedes, a quién le realizarían esta entrevista? Y justificando por qué lo eligen. Si tuviera que solicitar información en una encuesta, ¿qué preguntaría? ¿Y con qué nivel jerárquico la utilizaría? Y si tuviera que planear el relevamiento, ¿cuáles serían las principales etapas del proceso? ¿Sí? O sea, dentro del relevamiento, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Esas etapas las definen ustedes. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Qué es lo que harían primero, segundo, tercero? Las etapas que cada uno considere necesarias. ¿Sí? Como para decir, empecé el relevamiento y lo terminé. ¿Sí? ¿Se entendió? No es algo muy complejo. Por lo menos no parece. ¿Sí o no? ¿Quedó claro entonces lo que tienen que hacer? Buenísimo. Bien. ¿Cómo estamos entonces para dar puntuación hoy? A ver. Ya que estamos terminando, si no hay más preguntas, empiecen a puntuar. A ver cómo están. No me vengan con 4 o 5. Ah, mira, soy bruja, dije 5. 7,66. No puede. Bueno, están ahí. Por estar cerquita del parcial, por ahí hay buenos puntajes, así que no. Número periódico. Bien. Se dejó 7 en el peaje. Bueno, alguna consulta que tengan, si se acuerdan, mándenla por el foro. Si vieron que el otro día contesté a uno de sus compañeros que me preguntó por mail y dije, no, la voy a copiar en el foro porque seguramente hay más que se están preguntando esto y quizás les sirve la respuesta. Entonces, si es algo que pueden compartir con el resto, escríbanlo por el foro, que yo lo veo, me sale el aviso para responderles. ¿Sí? Bueno, ¿nos vemos el jueves? Profe, Nos vemos. Sí, sí, Santiago. ¿me daría un ejemplo de entrada, proceso y salida? ¿De qué empresa?